Bienvenidos familia de skiers a un nuevo vlog. Un vlog un pelín diferente. ¿Por qué? Porque estamos de Ski Camps Joan Verdú. Segundo año que hacemos los camps. Habréis visto poca cosa porque no lo anunciamos demasiado. Básicamente porque están a full. Están siendo un éxito y decidimos priorizar la personalización y máxima calidad en vez de hacerlo mega multitudinario. Son solo 20 chavales por semana, somos 6 de staff. He reunido al mejor equipo posible, que es básicamente mi staff personal, entrenador, preparador físico, fisio, skiman, todos aquí para que puedan compartir una semana con los chavales a full, a dar lo mejor de nosotros, inspirarlos, enseñarlos técnicamente, físicamente, y no solo eso, sino también rutinas de entrenamiento, tips de alimentación, de descanso, de mejora del rendimiento, todo lo que nosotros sabemos y lo que nos ha llevado hasta aquí para los chavales U14 y U12. Chavales mega motivados y estamos pasando bien. Además, estamos en Austria, Intertux, hemos alquilado una casa tirolesa de 30 personas para que estemos todos conviviendo en familia y la hemos llamado la Mamba House. Todos aquí juntos en la Mamba House, tenemos todos los servicios. Es espectacular la convivencia aquí, hacemos el vídeo, cocinamos, todo. En plan familia, aquí, unos con otros, dando gas. Encima podéis columpiaros. Estamos entrenando ya, hemos hecho algunos días en pista y os dejamos algunos clips por aquí. Están los chavales a full. Si estáis interesados en los camps, dejamos un link aquí en la descripción para poneros en la lista de espera. No garantizamos nada, pero este año no habrán más, pero el año que viene uno al año, porque mi calendario no me permite hacer más, pero tienen un éxito tremendo, así que si queréis compartir esta experiencia con nosotros, por aquí os dejamos el link, reservar plaza para el año que viene, os ponemos en la lista de espera. Sin más, nos vamos a entrenar con los chavales. Let's go. Aquí en el glaciar, currando fuerte. Hemos tenido varios días de condiciones muy buenas, hoy condiciones un poco más difíciles, pero esto no quiere decir que no vayamos a darle gas, al contrario, en estos días es donde se suma más. Se lo digo mucho a los chavales, condiciones difíciles habrá siempre, carreras difíciles habrá siempre. El objetivo hoy no es el crono ni ir lo más rápido posible, sino más bien estar bien equilibrado sobre el exterior, buscar pum, equilibrio. Estos días parece que no, pero van sumando. Yo me he tragado de estos días en los últimos 15 años plenty. No te sabría decir cuántos, una locura, una barbaridad. En estos días se construye el gladiador. Así que aquí estamos, un poquito de slalom hoy, con todo el team y los chavales disfrutando, pasándolo muy bien en casa, pasándolo bien en las actividades, sufriendo un poco en el físico y apretando aquí en pista. Esto es un poco como la mili... Bueno, mili esquiadora, es un mix de ser lo más profesional posible en cuanto a esquí, trabajarlo mejor. Tenemos un staff mega completo, brutal. Somos muchos para dar lo mejor a los chavales, pero también obviamente hay momentos de lúdico, de pasarlo bien. Estamos viendo el Tour de Francia, estamos viendo la Eurocopa, todos en familia. Hacemos vídeo corrección todos juntos. Son momentos guays y una experiencia bonita que están compartiendo tanto ellos como nosotros. Así que, deluxe. Seguimos con el training. ¿Tomitas de dron o qué? Yo lo que no entiendo es, a ver, tenemos a Isidre aquí, tenemos a Joan aquí. ¿Por qué estoy yo otra vez detrás de cámara? ¡Isidre! Es que... Me despisto un momento y me sacas la cámara. Vamos a despedir, ¿eh? Que justo me lo habéis enganchado que estaba con el dron. Tiene el dron ahí ready. Y hablando de dron, por aquí os dejamos las imágenes. Chicos, obviamente no paramos con los trainings, aunque estemos de camp. Hemos dejado a los niños en la Mamba House. Aquí estamos entrenando con el bicho. No puedo más. ¡Vaya bicho! ¡Bicharraco! No sé qué cansan más, los niños o esto. Los niños, 100%.
Estamos en un valle guapísimo. ¡Oh! ¡Oh! Me he caído, me he metido aquí en las ramas y me ataca el pavo. Queda más muerto. Míralo, míralo. ¿Qué haces, bicho? ¿Por qué haces esto? No sé. Adeu. Oye, bañito, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, chicos? ¿Agua fresquita o no? Agua fresquita, ¿eh? Aquí, chicos, en el Joan Verdú Ski Camp curtimos a los chavales. Se hacen fuertes físicamente y sobre todo mentalmente. Los chavales están a full, pero ¿sabes a quién le falta, no? Le falta tirarse el bicho. ¡Venga, bichito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Alberto, no me llores. ¿Estás llorando? Alberto, ¿por qué lloras? Sí, ¿Qué pasa? La cebolla se hace difícil, ¿eh? Juan, ¿por qué me lloras? Chicos, ¿qué hay de comer hoy? No lo sé. Bueno, pues hay couscous y hay patata y algo con cebolla. Muy bien. Solo si yo la cojo y hago... Yo de Muy bien, muy patata. bien. Teamwork, ¿eh? Mamba Team. Sí, sí. ¿Cómo los cuidan los chavales? Auría, ¿no? Míralos. La cenita. De locos. Salmoncito y cumple de un niño. Bueno, chicos, ya hemos bajado de pistas, hemos ido a casa, hemos comido. Los chicos han tenido media horita, 40 minutos de descanso para descansar, que alguien hiciera siesta si quisiera, aunque creo que no ha dormido nadie. Y nada, ahora nos vamos a hacer físico ya y estamos yendo. Intentamos que en el camp realmente mostrar un poco todo lo que es un día de esquí, de entrenamiento de Joan, ¿no? De un atleta profesional, tanto en pistas como bajar, la alimentación, lo que viene a ser también el físico, la importancia que tiene el físico en un atleta. Así que durante toda la semana con los chicos vamos a intentar mostrar y enseñar el tipo de trabajo, tanto aeróbico, anaeróbico, de fuerza, de propioceptivo, de agilidad, ¿no? De potencia. Hoy, por ejemplo, estamos yendo ya a un descampado que tenemos aquí cerca para hacer un poquito de trabajo de fuerza, de agilidad. Veréis que también vamos a hacer unos juegos, también hay que pasarlo bien. Al final, todo lo que hacen haciendo físico, todo lo que hacen en pistas, todo lo que hacen en su día a día es para ellos, ¿no? La exigencia que se van a poner ellos mismos siempre va a ser para ellos mismos. Y este concepto es el que queremos transmitir y queremos que entiendan. Así que vamos a apretarles, lo vais a ver y a seguir, ¿vale? Así que vamos ahora a ver. Igual que en mi carrera deportiva, pues en mis camps también buscamos las mejores condiciones y cuidar hasta el último detalle. Es por eso que les hemos preparado, en plan sorpresa, un boot fitting de la mano de Head International. Para los que no sepan qué es un boot fitting, es como un chequeo, un cuidado intensivo de las botas. Les van a explicar cómo optimizar mucho más el rendimiento de la bota, les van a hacer un chequeo que esté todo bien, van a cambiar piezas si hace falta, van a retocar algo si les duele algún punto. Van a dejarles las botas perfectas para atacar. Se viene expresamente una persona directamente de la fábrica de Head aquí, 4 horas de furgoneta, para darles este taller y este servicio a los chavales y que vean de más cerca lo que es el deporte de máximo nivel, el esquí de competition. Let's go. Head, manda.
Me repente, tío. Pot más atletas, CAR 3, Josh más atletas, CAR 4 y Lara más atletas. Physical Warrior, Morning Activity, bajada libre, ¿vale? Ponemos Valdiser, ¿no? Mejor. Valdiser manga 1. Primer podio. Primer podio de la historia de Andorra, ¿estáis preparados o no? Valdiser manga 1. Vale, recordamos, 2019, ¿cómo acaba? ¿Lo sabéis? Quinto. Ya, pero hombre, Es verdad, verdad. ¿Cómo acaba? Segunda manga. Habéis visto que ha habido varios fallos en las dos mangas. Fallos habrá siempre, porque la bajada perfecta difícilmente pasa. Forma parte de la carrera, del esquí. Es un deporte muy rápido y van a haber fallos. Lo importante es que dentro de tu cabeza sigas empujando, buscando velocidad, sin rendirte. Hay fallos, todos hacemos, se sigue a full. Días complicados como hoy, por ejemplo, como mañana, los que me han servido a mí para, en esa segunda manga que estaba nevando, poder sacar mi mejor esquí, poder empujar y poder cumplir un sueño que tenía de vida. Así que ahora se construye todo, trabajamos muy fuerte en la pretemporada, físico, técnica, todo, para que cuando lleguen las carreras todo el trabajo está hecho, ¿vale? Preguntillas. ¿De qué piensas antes de salir? Valeria. ¿Tú de pequeño pensabas que ibas a tener tanta fama? De pequeño, ¿alguien te ha inspirado, te ha motivado a ser corredor? La característica más importante que tiene Joan es que nunca se rinde. Es un ejemplo deportivo y es un ejemplo para vosotros en la vida personal. Nunca os rindáis, jamás, ante ninguna adversidad. Esto es muy importante. Joan nunca se ha rendido. Tenéis la oportunidad de tener un ejemplo de una persona que se supera a sí mismo cada día y que viene haciendo un upgrade personal espectacular, demostrando a todo el mundo que cada uno en su nivel y en su vida puede conseguir lo que se proponga. Saber que la actitud Mamba es esta. Me esfuerzo al máximo, trabajo al máximo para conseguir mis objetivos a nivel personal y profesional, siempre. Vale, chicos. 1, 2, 3. ¡Bravo, chicos! Venga, va. Creo que más, muy bien. Terminamos camp y terminamos vlog. Han sido 2 semanas con los mini cracks a full. Hemos sacado mucho provecho a las condiciones, al camp. Lo hemos pasado bien, se ha aprendido. Están los chicos encantados, o eso me han dicho. Y nosotros también, porque hacemos vídeos, hacemos charlas y en último nivel hacemos estos camps, sobre todo para inspirar. Creo que tenemos la obligación de ayudar, inspirar y transmitir nuestros conocimientos que nos han llevado hasta aquí a los más jóvenes, para ayudar a las nuevas generaciones, sobre todo España y Andorra, a crecer como deportistas. Estás obligado. Estoy obligado y aparte me gusta. No me enrollo más, no olviden suscribirse al canal. Danle. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like, comenten, todo eso que dicen los youtubers. Y para los que estén interesados en siguientes camps, recordad que solo hacemos uno al año. Este año 2024 se terminó, pero para el año siguiente vamos a subir aún más el level. Estamos ya organizando un camp aún más top. Los que estén interesados, aquí abajo en la descripción dejamos un link en la lista de espera. Sin más, os queremos. Besiños.